La revista The Economist, que es una revista de gran prestigio, que es leída por inversionistas en el exterior, ha puesto un artículo realmente fuerte, no solamente contra el presidente Castillo, sino contra el Congreso. El Economist raja de Castillo y del Congreso de una manera fuerte. Con solo 14 meses, este señor Castillo ha tenido 70 ministros en diversos gabinetes, lo que es atroz. Y cada cual es peor. Ha tenido incluso gente de sendero, gente violadora, gente que ha robado y una serie de cosas más. Corruptos y sobre todo ineficientes. Y él mismo ya tiene 6 carpetas fiscales abiertas de manera preliminar porque un juez así lo ha decidido. Evidentemente la Constitución protege a este señor porque no puede ser acusado sino al final de su mandato penalmente. Es que nadie en su sano juicio hace decenas de años, cuando la misma se hizo en época de Fujimori, podía imaginar un presidente haciendo tropería y media en su cargo. Era imposible imaginárselo. Con esta constitución, si el presidente mata gente, no se le puede acusar. Es impresionante. Ahí está el link de la revista The Economist para quien quiera leer el artículo, que a mi juicio es lapidario. La revista señala que Castillo es un presidente accidental sin experiencia política y sin ninguna aptitud para el cargo. Consiguió el cargo porque muchos peruanos no se atrevieron a votar por su contrincante Keiko Fujimori, que realmente era una acusadora de corrupción. Y mucha gente no quería saber nada de esta persona. Y además, porque hubo una campaña muy fuerte manejada por un tal Cerrón, que es un tipo que ha tenido presencia política, que se dice que es el mismo marxista-leninista, educado como médico en Cuba, y que dicen él y por supuesto Castillo representar a los peruanos más pobres. El caso es que Castillo no ha logrado absolutamente nada en el cargo. El núcleo de su gobierno es su numerosa familia y asociados de su provincia natal de Chota, en el norte del Perú, en Cajamarca. Como señalé, la Fiscalía ha abierto ya 6 carpetas, 6 investigaciones sobre Castillo y su familia, 3 sobre contratos públicos. Hay un montón de colaboradores eficaces que están señalando que el tipo es el líder de una organización criminal. No pueden decir más porque la Fiscalía tiene todo esto en reserva. Por supuesto que Castillo lo niega. Dice que nunca ha actuado mal y jamás se ha robado siquiera $1. Una cuñada que él denomina su hija está detenida ya, con prisión preventiva, como se llama en el Perú, cuando uno está investigando a la gente para luego hacerle un juicio. Y un sobrino está prófugo y se ha armado todo un escándalo porque se supone que esta persona fue en el avión presidencial en un viaje aparentemente de placer y se ha ido a Venezuela, según mucha gente. La enfermedad del cuerpo político peruano va mucho más allá de la presidencia. Un Congreso con 130 miembros representan a 16 partidos o grupos. Han tenido 2 intentos fallidos de acusar al presidente para vacarlo y no ha sido posible. Se supone que más de 40 congresistas pertenecen a partidos nominalmente de izquierda. Algunos conservadores están contentos de tener un gobierno débil que comparta su interés en desregular las universidades privadas y las empresas de transporte informales o en oponerse al feminismo. Muchos de los legisladores temen que la destitución de Castillo desencadene una reivindicación ciudadana de nuevas elecciones generales y obviamente están siguiendo sus intereses inmediatos porque muchos de estos no ganaban ni siquiera el salario mínimo y ahora evidentemente están más o menos por unos $10,000 mensuales, cosa que es mucho dinero para esta gente que nunca se hubieran imaginado tener. Ahora está de nuevo una presión para tratar de conseguir los 87 votos que vaquen al presidente, pero todo el mundo duda. Hemos tenido elecciones municipales y regionales el pasado domingo 2 de octubre y todavía no sabemos qué va a suceder. El caso es que el Economist señala que la sociedad peruana se ha vuelto menos organizada, donde hay más del 70% de trabajadores que trabajan en la economía informal y muy pocos están sindicados. Y lo del golpe militar de antaño ya es una cosa que parece que no va más. Por supuesto que hay un nuevo candidato que es Antauro Humala, el hermano del presidente Ollanta Humala, que ha estado preso 17 años por liderar un levantamiento con muerte de policías. Eso es una gran incógnita y la gente se está preguntando si este señor podría liderar realmente un cambio para la izquierda del país. El caso es que
Economist dice con toda claridad que la inestabilidad de Perú es sorprendentemente estable. Algunos analistas empiezan a pensar que poco probable que Castillo pueda terminar su mandato de 5 años, pero la incertidumbre está frenando la inversión y el crecimiento económico que, como todos sabemos, se ha complicado por las variables que están sucediendo por la guerra de Rusia y Ucrania, el problema de la inflación americana, todo lo que ha sucedido con la bolsa de Wall Street y etcétera. El gobierno errático peruano sí que está socavando la eficacia de la administración. Evidentemente Castillo está perjudicando al país, sentencia de Economist, pero el problema es que vacarlo no terminará necesariamente con el daño o la volatilidad que sufre el Perú.